¿Qué tal amigos? Ahora continuamos con el tema de potencia y esta vez vamos a resolver de una manera diferente a la que se plantea en el libro cómo resolver un problema en el que tenemos un sistema de fuerzas sobre una caja de cierta masa y queremos conocer la potencia que se le aplica. Para ello, les sugiero que se vayan a su página 124 y vayan resolviendo el problema junto conmigo. El problema plantea lo siguiente: tenemos una caja de masa igual a 20 kilogramos, la cual está sobre un piso perfectamente horizontal y se le aplica una fuerza 20 grados arriba del eje X con una magnitud de 300 newtons. Del mismo modo, hay una fuerza de oposición, una fricción que se opone al movimiento, cuyo coeficiente de fricción está dado por esta expresión, 0.4. Si la caja se movió 3 metros en medio segundo, la pregunta es, ¿con qué potencia se habrá movido esa caja o qué potencia desarrolló la caja? Para ello, el problema nos sugiere utilizar la versión alternativa de potencia, la que involucra velocidad. Y esto dice que la potencia va a ser igual a todas las fuerzas que producen trabajo por la velocidad del objeto que se está moviendo. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las fuerzas que están produciendo trabajo. Recuerda que para que produzca trabajo una fuerza, se ocupa que no sean perpendiculares el desplazamiento y la fuerza. Por ejemplo, la fuerza normal no produce trabajo porque es perpendicular al movimiento, igual que el peso. El peso no produce trabajo porque es perpendicular al movimiento. De esta manera, las únicas fuerzas que producen trabajo son una componente de la fuerza, F. ¿Qué componente? Pues la componente horizontal, que aquí lo alcanzamos a ver en el diagrama de fuerzas, que sería F coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque es el cateto adyacente. Esta parte de aquí es la que me interesa. Y otra fuerza que también produce trabajo es la fricción dinámica. Y fíjate, como va en sentido contrario, el ángulo que se forma es de 180 grados, lo que nos va a dar un signo negativo. Muy bien, entonces esas fuerzas que producen trabajo va a ser igual a F coseno del ángulo menos la fuerza de fricción dinámica, Fd. Y ahora hay que recordar la definición de la fuerza de fricción dinámica, que ya la tenemos bien dominada. La fricción dinámica va a ser igual a un coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Y el problema ahora radica en encontrar la magnitud de la fuerza normal. Pero fíjate, para encontrar N, ¿qué utilizamos? Utilizamos nuestro diagrama de fuerzas, específicamente una suma de fuerzas en Y, porque la fuerza normal se encuentra en la dirección Y. Entonces, haciendo una suma de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza normal completamente vertical y en la dirección positiva. Tenemos el peso negativo menos mg y también tenemos una componente de la fuerza F negativa, esta componente de aquí, esta, que le corresponde el seno. Sería menos F seno del ángulo, seno de teta. Y fíjate, como nuestro cuerpo, nuestra masa de 20 kilogramos no se está moviendo en el eje Y, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, todo esto es igual a 0. Perfecto. De ahí despejamos la fuerza normal. La fuerza normal va a ser igual, está restando, pasa sumando, está restando, pasa sumando, a mg más F seno del ángulo. Y esto hay que sustituirlo aquí. En vez de poner fuerza normal, vamos a poner mg más F seno del ángulo. Fuerza de fricción dinámica va a ser igual al coeficiente por mg más F seno del ángulo. Muy bien. Ahora, esto se llama sustitución hacia atrás. Quiere decir que ya obtuvimos esto, pues nos regresamos a esto. Y como ya tenemos la fricción dinámica, pues nos regresamos a nuestras fuerzas totales. Entonces ahora regresando, F, la fuerza total, va a ser igual
vamos a ponerle aquí fuerza total, va a ser igual a F coseno del ángulo menos la fricción dinámica, que es el coeficiente de fricción dinámico por mg más F seno del ángulo. Muy bien, continuemos. Y ahora, recordando la definición de potencia, potencia es igual a fuerza total por velocidad. Mira, nosotros ya tenemos la fuerza total aquí. Pues hay que sustituirla en la expresión de la potencia. Potencia va a ser igual a F coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción dinámico por mg más F seno del ángulo. Y todo esto, ¿a quién va a multiplicar? A la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad con la que se mueve el objeto. Recuerda esto, de física 1 sabemos, voy a ponerlo aquí, de física 1 sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Para este caso, la distancia y desplazamiento van a ser lo mismo, porque el movimiento es recto. Entonces, fíjate, yo sé cuánto se desplazó, 3 metros. Yo sé el tiempo, 0.5 segundos. Pues aquí vamos a poner entonces delta x entre t. A final de cuentas, delta x entre t, ¿cómo se llama? Velocidad. Muy bien. ¿Qué nos queda? Pues únicamente sustituir los valores numéricos. Potencia va a ser igual a F, 300 newtons. Coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? 20 grados. Menos coeficiente de fricción dinámico, 0.4. Que multiplica a mg. ¿Cuánto vale m? 20 kilogramos. Y g, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Más F, 300 newtons. Por el seno del ángulo, seno de 20 grados. Y todo eso a delta x entre tiempo, 3 metros entre 0.5 segundos. Vamos a ir simplificando esta operación para ver qué obtenemos. Y finalmente, efectuando estas operaciones cuidadosamente, primero haciendo los corchetes, después multiplicando por el 0.4 y hasta el final por 6 metros sobre segundo, que resultó de dividir 3 entre 0.5, vamos a obtener este valor de la potencia, 974.8 watts de potencia. Hay que seguir practicando, esfuércese, si tiene dudas no dude en preguntarle a su profesor y nos vemos en la siguiente clase.